Bueno, lo cierto es que en el editorial de hoy vamos a hablar de la pobreza, porque la pobreza es una asignatura pendiente, una discusión que interpela a los candidatos actualmente y de esto no están hablando. Digo, ya está ahora, ya pasaron las PASO, un plebiscito que no dice demasiado, o al menos nada que interpele la cruda realidad que vivimos algunos, o que viven algunos compatriotas, ¿no? Si hubo algunas lecturas significativas cuando miramos las provincias más pobres del noroeste, o los excluidos y usados del conurbano bonaerense, votando el discurso de Milei. Demuestra quizás que el pensamiento crítico estaba aletargado, y estaba aletargado en el interior de los más pobres. Me refiero a las personas. Estaba como adormecido, porque en realidad ha habido una importante actitud para privar precisamente de ese pensamiento crítico, de modo tal que la gente siga sin pensar cómo, ni por qué, ni cuándo. Habrá ideas, al menos habrá ideas potables, con explicaciones de cómo se pueden ejecutar también. Por ahora se abre otro camino tortuoso donde el fuego cruzado seguramente comenzará entre los que pretenderán convencernos para que nosotros le prestemos su voto. Pero le vamos a prestar su voto por 4 años. En algunas provincias donde se eligen senadores por 9 años. Y esos van a la fábrica de leyes, como suelo decir, que es el Congreso de la Nación. Hay muchos temas relevantes en esta Argentina que atraviesa la peor crisis de la democracia. Esto no está ni siquiera en dudas. La inflación, el desempleo, las magras jubilaciones, la pérdida de valor de nuestra moneda, la mala prestación de salud pública, la educación que deberá recuperar a muchos excluidos, miles y miles, y a la vez agregar calidad también a la educación. Porque nos caímos del mundo. Pero la realidad más dura en el país, sin dudas, es la de la pobreza. No faltan registros que conocer o para conocer que la situación es desesperante porque los esfuerzos no han dado resultados y en medio de esa coyuntura, además, hay que hacerse cargo de otros asuntos como las elecciones generales a partir de este momento. Según la base de microdatos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, en el primer trimestre del año la pobreza llegó al 38.7%, lo cual representa un aumento del 4.4% con relación al mismo periodo del año pasado. Este porcentaje representa 1.169.808 nuevos pobres en los conglomerados urbanos. Además, la indigencia pasó del 8.2% en el primer trimestre del 2022 al 8.8% en el mismo periodo de 2023. Y la pobreza crece entre los chicos y también la indigencia traducida en hambre. El porcentaje de pobreza infantil, que en el primer trimestre de 2022 era del 48.1%, bueno, ahora se disparó al 54.7% en igual periodo de este año y constituye un salto de 6.6%, lo que implica 618.979 chicos que cayeron en la pobreza en tan solo un año.
son personas, son seres humanos. Por eso yo tomé la traducción del porcentaje a la unidad. Y en tanto, miren, la cantidad de chicos indigentes pasó de 967.111, un 12,1%, en el primer trimestre del año pasado, a 1.059.964, o sea, un 13,2% en el mismo periodo de este año. Y estos son datos del INDEC. No son inventos míos ni de una consultora. Son 92.853 nuevos niños y adolescentes que ahora no pueden ni remotamente acceder a una canasta mínima de alimentos. Esto da mucha bronca en una Argentina como la nuestra. Tal como se ha venido señalando en los últimos tiempos, la realidad impacta también entre los ocupados, donde, miren, la tasa de pobreza subió del 24,4 al 28,7%, es decir, que incluso quienes tienen trabajo están en promedio cada vez más lejos de los productos de primera necesidad. Han tenido que prescindir de muchos de ellos. Tanto la línea de indigencia como la de pobreza se calculan en relación con la evolución de precio de la canasta de alimentos, que aumentaron más que la propia inflación. Eso también hay que decirlo. Hoy a las 4 de la tarde vamos a conocer, lamentablemente capaz ya no estamos más en el aire, vamos a conocer la inflación del mes pasado, porque por pedido del ministro de Economía y candidato, no se pudo decir la semana pasada antes de las PASO. Entonces eso se va a decir hoy, a las 4 de la tarde. Y hacia marzo último, la canasta básica para no ser indigente aumentó el 120,1% interanual. La de la pobreza, el 113,2%, y la inflación, un 104,3%. Los números son claros. Las proyecciones auguran un futuro aún más sombrío. A este ritmo, para el segundo trimestre se descuenta que la pobreza habría vuelto a crecer por la mayor inflación y los consecuentes incrementos de los valores de la canasta de alimentos. Y al respecto, expertos de la Universidad Torcuato Di Tella, al proyectar los microdatos del INDEC, vaticinan para el primer semestre de este año un nivel promedio del 42,1%. Y de esto no se habla. La pobreza es consecuencia de problemas de larga data que se han visto agravados y cuya resolución debería ser urgente. No nos dicen nada los candidatos de esto. Bueno, ¿qué puede decir Massa? Que durante su gestión de casi un año como ministro de Economía, superministro que venía a salvarnos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan la fastuosa fiesta con la que se celebró que él asumiera y tomara, como dijo la vicepresidente, un fierro? Está borrada la vicepresidente, desapareció. Un fierro caliente. No hay pobreza para ella. Su única preocupación siempre ha sido, digamos, los jueces, la Suprema Corte y los juicios que tienen pendientes. ¿Y de esto cuándo hablamos? Con más de una generación de argentinos que han crecido alejada de la cultura del trabajo, la comprobada ineficacia de muchísimos programas sociales para combatirla, bueno, se verifica también por cuanto obstaculizan el crecimiento económico y por ende lo agravan, dado que desestimulan la productividad. Y si pudiéramos reactivar la economía, tendríamos un serio problema en la captación de la mano de obra por falta de capacidad y de disciplina, porque todos esos jóvenes y chicos que están excluidos del sistema, en los colegios van cobrando responsabilidades, obligaciones, compromisos, para estar preparados cuando egresen
a incorporarse en el mercado laboral. Esto no existe hoy. La sociedad argentina está atravesada por una pobreza estructural que tiende a sumar carencias crónicas en materia de recursos y capacidades de desarrollo humano. Reitero, se trata de una deuda social que se viene acumulando tras décadas de decadencia, de una decadencia de orden político, social, que se agrava en el contexto de crisis como el actual y que durante momentos de crecimientos tiende a disminuir, pero siempre queda por arriba del piso precedente. Y eso compromete el futuro de la nación y les roba expectativas a quienes cayeron en ese pozo, y de allí nace el crecimiento del narcotráfico, la violencia, la delincuencia a temprana edad. Todo tiene que ver con todo. Más escandalosos que los datos recientemente conocidos sobre la pobreza y la indigencia que padece casi la mitad de la sociedad argentina son la falta de compromiso y madurez de nuestra dirigencia política, que tras los resultados del domingo en las PASOs, tendrán que dedicar un importante espacio en sus agendas electorales y proyectos futuros, y tendrán que contarnos, si quieren nuestro voto, cómo se resuelve el tema de la pobreza en la República Argentina. No haber podido estar aquí de ninguna manera, no han logrado hasta ahora consensuar líneas de acción en el tiempo, independientemente del signo político que se encuentre ocasionalmente a cargo de la conducción del Estado, pero revela una preocupante insensibilidad ante una dolorosa realidad que nos pega a diario. Se trata sin duda de una de las grandes deudas de la democracia que ha cumplido 4 décadas ininterrumpidas. Ya estamos maduros, no podemos hablar más ya de la incipiente democracia. El drama de la pobreza en la Argentina se agrava periódicamente porque las medidas de fondo siguen ausentes. Urge diseñar programas que incentiven la contratación de trabajadores por el sector privado y encarar las reformas que alienten la pérdida de confianza inversora en lugar de seguir alimentando prácticas populistas. Miren, hasta diciembre aún falta una eternidad. Y estamos hablando de hambre. ¿Qué pretendemos? ¿Seguir hundiendo a la gente en la pobreza? Solo así se puede empezar a contener los graves problemas económicos y sociales que hieren tan profundamente a tantos compatriotas. Más de 20 millones. Debería ser compromiso de todos, actores políticos, sociedad en general, agotar los medios para que nadie quede excluido de un sistema que garantice la propia dignidad y el derecho a soñar con un futuro mejor para las generaciones venideras. ¿Qué les queda a esos jóvenes? ¿Qué les queda a esos chicos? Nada. La violencia. Se trata de incluir a los excluidos, y no es un juego de palabras. Es ensamblar a una sociedad cuyo tejido social está demasiado dañado, y eso trae resentimientos. Eso genera violencia. Eso compromete el futuro de la República. Miren, amigos, es inadmisible que en el país que dice poseer alimentos para 400 millones de personas en el mundo, no pueda, con 20, 30 millones que están a la vuelta de la esquina.